El patrón con el que sin duda he sido más rentable últimamente y con el cual he conseguido rentabilidades como estas en Nvidia o como estas en Nu Holdings o como estas es el patrón de volatilidad comprimida. Ya hice un vídeo hablando de este patrón en el canal y en este vídeo voy a repasar muy rápidamente las características que tiene para que las recordéis los que ya habéis visto el vídeo o entendáis cuál es la esencia los que todavía no habéis visto el vídeo. Pero lo importante de esto es que es un patrón extremadamente fácil de encontrar si usas la herramienta correcta. Yo hace años que invierto, he usado distintas herramientas, algunas gratuitas, otras de pago y muy costosas, pero desde hace unos meses solamente uso DeepView porque es una herramienta extremadamente fácil, intuitiva y sobre todo, como veréis, útil, porque dentro de la herramienta ya tienes guardados muchos screeners, algunos de grandes inversores como pueden ser Oliver Kell, Mark Minervini o muchos otros, y puedes encontrar las mismas empresas en las que invierten estos grandes inversores. Y estoy especialmente contento con la herramienta, no solo porque me permite encontrar las rentabilidades que os acabo de mostrar, sino porque de alguna forma DeepView patrocina, apoya y da soporte a todo este contenido que voy a crear y que ya he creado, también a la conferencia que daré en unas semanas largas en Bogotá, en Rankia Market Experience. Y durante este vídeo no solo os contaré cómo encontrar estos patrones, sino también os diré cómo poder empezar a usar DeepView desde cero y además utilizando una promoción con un 20% de descuento para las nuevas altas. Así que si estás pensando en empezar a usar esta herramienta, puede ser una muy buena oportunidad tanto en el plan anual como en el plan mensual. Durante el vídeo os contaré cómo hacerlo y cómo aprovechar este 20% de descuento. Y que vamos a empezar en primer lugar repasando las características que tiene el patrón de volatilidad comprimida, que como os decía es el patrón que más uso yo y en el que me he especializado y el que me ha dado estas rentabilidades que os he mostrado al principio del vídeo. Luego, en un segundo momento, os mostraré cómo de fácil e intuitiva es la plataforma de DeepView para encontrar este tipo de patrones con los screeners que ya vienen predeterminados. Vamos al vídeo. Si no habéis visto el otro vídeo donde hablo del patrón de volatilidad comprimida, os recomiendo que primero veáis este, entendáis cuál es la lógica, cuál es la esencia, y si veis que os encaja y queréis profundizar, dejaré por aquí arriba una tarjeta para que podáis acceder al otro vídeo donde profundizo en el patrón y cuento las características. Pero con lo que vais a ver ahora es suficiente para entender la esencia. La característica principal que tiene este patrón descrito desde una perspectiva visual es que tenemos, y esto es muy importante, una tendencia previa alcista. Voy a poner la cámara toda entera para reforzar lo que voy a decir. Esto es imprescindible. Este patrón tiene que encontrarse en empresas que ya han subido, empresas por lo tanto que están en Stage 2 de Weinstein, empresas que han tenido fuerza relativa, a encontrar un punto dentro de esta subida donde entra una corrección y ahí es cuando podremos empezar a prever que este patrón se va a dar. Pero lo más importante que tenemos que encontrar es una empresa que ya está subiendo. Una vez tenemos la primera característica del patrón, que es que la empresa ya ha subido, entramos en un momento donde viene una corrección que no debe ser superior al 25%, aunque sí que es verdad que esta corrección puede estar condicionado al entorno de mercado. Prefiero que si tenemos un mercado con tendencia alcista, todo está subiendo, y la acción que encontramos cae un 25%, podríamos decir que es aceptable. Si tenemos un mercado que está en tendencia bajista y la gran mayoría de empresas están corrigiendo y la acción que estamos observando cae un 25%, este 25% es mucho mejor que en el caso anterior porque está demostrando que tiene fuerza relativa en relación al mercado. Esta sería la primera señal que necesitamos encontrar, una tendencia alcista y luego una corrección que debe ser alrededor de este porcentaje. Seguidamente tenemos un impulso y encontramos una corrección y ahí empezamos ya cada vez a ver más la forma que tiene este patrón, que es menor al anterior. Tenemos otro impulso y tenemos otra corrección que es menor, que es inferior al anterior, otro impulso, otra corrección que es menor a la anterior y otra corrección que es cada vez menor a la anterior. Todo este conjunto, con el cual ahora voy a puntualizar algunas cosas más, nos permite encontrar un muy buen punto de compra donde posicionarnos con una muy buena gestión del riesgo, que es exactamente lo que encontré en Nvidia.
Un repaso rápido a las características. Es un patrón de consolidación dentro de una tendencia principal alcista, es decir, una acción que ya está subiendo, cosa que nos hace poder afirmar que está en tendencia alcista Stage 2 de Weinstein. Llega un momento donde encontramos una compresión del precio y del volumen desde el lado izquierdo al derecho, que indica un potencial proceso de acumulación que puede dar continuidad a la tendencia principal que teníamos aquí. Una acción que sube, que consolida y que al final vuelve a subir. Este es un patrón que fue explicado por Mark Minervini. Pongo la cámara principal para enfatizar esto. La lógica que hay detrás de este patrón, que ahora vamos a profundizar y a puntualizar un poco más, es exactamente la misma que hay en todos los patrones que usamos desde la lógica del Growth Investing y de hecho en cualquier tipo de patrón prácticamente. Son patrones de continuación dentro de la tendencia principal. Esta lógica que hay en el patrón de volatilidad comprimida es la misma lógica que hay en el Cup and Handle, la caja de Darvas, etc. Hasta aquí hemos visto las características, digamos, técnicas. Vamos a ver cuál es la característica, o la lógica, mejor dicho, emocional que hay detrás de este patrón. Recordad que tenemos una tendencia principal, es decir, una acción que ha subido y de pronto empieza a corregir. ¿Qué ha pasado aquí? Toda la gente, fondos, bancos, etcétera, que compraron este punto, cuando llega la corrección, es gente que durante este tramo está perdiendo dinero. Llega un momento donde aparecen lo que se conoce como los bottom fishers, los pescadores que compran en mínimos. No es la lógica que aplicamos nosotros, o al menos lo que yo enseño. Y la gente que compró mínimos hace que el precio empiece a subir, llegando a una zona donde hay gente que está contenta y hay gente que está, digamos, neutra. La gente que está contenta es la gente que ha ganado dinero en el recorrido porque compró abajo, y la gente que está neutra es la gente que compró en este tramo y digamos que está en la break-even. Esto, en este punto, entonces lo que sucede es que se genera un montón de oferta, haciendo que el precio otra vez corrija y aparecen otra vez los bottom fishers, los pescadores de mínimos, generando otro impulso y llegando otra vez a la zona de break-even con los compradores contentos y los neutros, generando otra vez mucha oferta en el mercado. Pero esta oferta, y esto es lo importante, cada vez es menor. Por eso el retroceso es cada vez menor. De forma que podemos marcar claramente una zona donde el precio, si la supera, solo habrá compradores contentos. Ya no habrá compradores neutros, y esto es lo que genera un impulso alcista, como pasó con Nvidia. Otros ejemplos. Si tenemos que representar de una forma gráfica, tendríamos un patrón de volatilidad comprimida, teniendo un punto de compra aquí con una muy buena gestión del riesgo, que de hecho esto es una empresa que yo aproveché. Como he dicho, si queréis profundizar más en esta lógica que acabo de contar, tenéis otro vídeo en el canal. Esta imagen que estáis viendo es una infografía que preparé para los alumnos de la comunidad del patrón del growth. Todo esto está pixelado, pero lo importante es esta zona de aquí, donde hablo del patrón de volatilidad comprimida, y si queréis profundizar, pues simplemente cuando terminéis este vídeo podéis ir a verlo. Bien, llegados a este punto ya hemos hecho un repaso rápido de cuál es la lógica de este patrón. Ya podéis entender mejor lo que os mostraré ahora dentro de la plataforma de DeepView. En primer lugar, os contaré cómo encontrar este patrón y luego veréis que la lógica que acabo de contar la podemos ver reflejada en los gráficos. Vamos a DeepView. Ya estamos en la plataforma. Este es el entorno que tiene la plataforma por dentro. Si no sabéis dónde están los menús, para qué sirve cada una de las opciones, tenéis otro vídeo mío en el canal donde presentaba la plataforma y explicaba cuáles son los menús, dónde están las opciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuando terminéis este vídeo, por ahora no es necesario, pero si queréis profundizar, podéis ir a recuperarlo. Tal y como comentaba en el otro vídeo, desde esta opción de aquí tenemos acceso a los distintos screeners. Si clicamos en esto desplegable, tenemos dos opciones. Por un lado, los screeners que yo he creado de forma manual, aunque ya os aviso que si bien antes usaba otras plataformas también de pago y tenía que crearme yo los screeners porque los que había predeterminados pues no eran del todo útiles, en este caso, aunque tengo algunos puntuales creados, el 90% de las veces uso los que ya están dentro de la plataforma porque son extremadamente útiles, como ahora veréis. Como decía, aquí tenemos la opción de los screeners que yo me he creado, pero si vamos en esta segunda opción, podemos ver que tenemos distintas carpetas. Dentro de estas carpetas, como podéis ver, pues están categorizados por distintos tipos de screeners, los que están más enfocados a técnicos, los de mercado, los de la óptica fundamental, los propios de DeepView, que enseguida iremos a ellos, o los de top traders, que son otros que suelo usar bastante porque aquí, como decía, están los parámetros que usan los grandes inversores de Estados Unidos para encontrar las mejores empresas. Y como podéis ver, podemos encontrar los screeners que usa el propio Stan Weinstein, Dan Zager, el propio Oliver Kehl, de quien también tenéis vídeos en el canal, Perruna, Qualmagui,
Ben Bennett, Mike Webster o el propio Mark Minervini. Yendo a la carpeta que nos ocupa en este vídeo, iríamos a DeepView y en este caso usaríamos uno de estos dos, porque como veréis nos dan el patrón que os acabo de encontrar, que es el de volatilidad comprimida. Clicamos y ya automáticamente se nos abre a la izquierda todas las empresas que de alguna forma o están cerca o han estado cerca de este patrón. Y a partir de aquí ya simplemente lo que tenemos que ir haciendo es con el botón de espacio ir buscando esas empresas que cumplen más el tipo de patrón que queremos operar. Por ejemplo, en este caso tenemos App, es una empresa que yo compré y aproveché un pequeño recorrido alcista y al final me saltó el stop loss en break-even, no perdí dinero, pero la encontré gracias a este patrón. ¿Qué vemos aquí? Una empresa que sube, una empresa que consolida y lateraliza cada vez con rangos más estrechos para que al finalmente vuelva a subir. Y de esta forma, pues simplemente pulsando este botón podemos ir filtrando las empresas que nos parecen más interesantes. Por ejemplo, esta misma acabo de ver que puede ser interesante para vigilar esta semana. A partir de aquí, una vez yo he encontrado la empresa por el patrón gráfico, ya me dedico a analizarla, ver si cumple las otras características que buscamos, ver si da o no una buena gestión del riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y podría ser, porque como vemos, desde máximos hasta este retroceso tiene un 25% retroceso, con este retroceso tiene un 17%, con este tendría alrededor también un 17% y con este retroceso solamente tiene un 5%, con lo cual aquí podríamos plantear la hipótesis que si la empresa supera esta zona que estoy marcando, es probable que, como contaba antes, ya no haya gente descontenta, con lo cual lo más probable, que no seguro, es que la empresa pues suba. Y además lo hace con una muy buena gestión del riesgo, que sería solamente del 5-6%. Quizá en este punto algunos de vosotros estáis pensando que qué es un screener y esta palabra que he usado ya varias veces. Un screener es algo tan sencillo como una serie de parámetros, de variables que usamos para filtrar de las más de 9.000 acciones que hay cotizando a día de hoy en Estados Unidos a unas pocas. Y si queremos entender cuáles son las variables que usa DeepView para encontrar este tipo de empresas, es tan sencillo como pulsar a este botón, en este botón mejor dicho, que tenemos aquí, se nos abre un menú. Voy a desplazarme para que podáis ver. Me voy a poner aquí abajo para que podáis ver qué parámetros usa e incluso voy a hacer un poco de, a ver si me lo permite, de zoom. Y podemos ver que de las muchísimas variables que nos permite DeepView en cada uno de los distintos criterios que tiene, pues criterios generales, de earnings, de ventas, de sector, etcétera, y aquí la cantidad de variables que podemos usar. Y aquí tendríamos las variables que usa DeepView para ser capaz de encontrar este tipo de empresas. Si queremos entender qué significa cada una de estas variables, DeepView, además de todas las cosas que ya he contado que tiene también algo así como un diccionario, una enciclopedia donde podemos buscar y encontrar cada uno de estos parámetros. Os muestro dónde. Así pues, como estáis viendo, desde esta página podemos hacer búsquedas y encontrar aquellos parámetros que nos interesan para entender cuál es la lógica. Por ejemplo, en este caso teníamos el ADR. Vamos aquí. Escribimos ADR, lo buscamos dentro de técnico y podemos ver que el ADR es el Average Daily Range y aquí nos da una descripción de qué significa esto. Está aquí. Entonces DeepView no es solo útil por todas las cosas que ya he contado, sino porque además de alguna forma tú puedes irte creando como autoaprendizaje e ir aprendiendo cada uno de los conceptos que ves en la plataforma y entendiendo cuál es la lógica que hay detrás. Os he hablado de uno de los screeners que de hecho es el screener que más uso. Hay muchos otros, tal y como podéis ver, y de hecho el Power and Tightening, perdonad mi inglés, es bastante parecido al anterior con algunas particularidades distintas que nos hace encontrar pues un tipo de patrón más concreto u otro, pero la lógica es muy parecida. Pero es que luego existen otros patrones, otros screens, mejor dicho, que son realmente útiles. Si queréis que profundice en alguno de estos que estáis viendo en pantalla, pues simplemente dejadlo en los comentarios y lo haré encantado. De hecho, este, por ejemplo, es un muy buen screener para aquellas personas, yo tengo varios alumnos que tienen este caso, que tienen relativa poca disponibilidad o disponibilidad puntual. Hay semanas que tienen mucho tiempo, luego hay otras que no. Pues este screener, el de DeepView Leaders, te permite encontrar aquellas empresas más quality growth y que de alguna forma son más estables o seguras.
Y fue exactamente con este screener con el que identifiqué Nvidia, una empresa que está en boca de todos, porque como podéis ver claramente, es una empresa que estaba en tendencia alcista, es una empresa que empezó a oscilar en rangos de precio cada vez más estrechos. Yo de hecho compré aquí, me anticipé, pero esto son técnicas avanzadas, y luego compré otra vez aquí, teniendo una muy buena gestión del riesgo del primer punto, porque aquí solamente tenía un 5% de stop loss en el caso de que la acción retrocediera, y ha llegado a subir, pues a día de hoy, pues la tengo, como puedes ver, en un 50, 60 y pico. Como decía, DeepView no es solo una buena herramienta para aquellos que invertimos, y especialmente los que invertimos en growth investing, pero también para cualquier otro tipo de inversión, sino es que además están trabajando en ella, están añadiendo un montón de funcionalidades y tiene una gran cantidad de herramientas como la que os acabo de mostrar, que nos facilita muchísimo el trabajo y nos permite pues encontrar las mejores empresas antes que la mayoría. Si quieres empezar a usar DeepView, te dejo un enlace en la descripción. Y si quieres aprovechar el 20% de descuento, tanto para el plan mensual, y así puedes empezar a ver si esta plataforma se adapta a ti o no, o para el plan anual, si ya estás convencido, tienes dos formas de hacerlo. La primera, he dejado el código de promoción que puedes usar para ese 20% de descuento 2 veces escondido en este vídeo. La primera está entre el minuto 5 y 6. Así que puedes ir a recuperar ese minuto y verás que aparece durante unos segundos el código. La segunda vez está entre el minuto 8 y 9. Esta sería la primera posibilidad. Y la segunda posibilidad es que te vayas a mi perfil de Instagram, que encontrarás en la descripción de este vídeo, y comentes el último reel que he subido en los comentarios y me digas alguna cosa parecida a Albert, quiero el código y te lo mandaré por privado. Gracias por estar aquí. Si tenéis cualquier duda, sugerencia, queréis que haga vídeos o lo que sea, pues simplemente contactad conmigo por redes, dejadlo en los comentarios. Si sois de LATAM, especialmente Colombia, nos podemos ver presencialmente en el evento que haré en unas semanas largas en Bogotá. Y hasta pronto. ¡Chao!